Existen miradas y miradas, algunas de frente, otras de perfil y otras por atrás. Pero si quieres enterarte qué te están diciendo, quédate a ver este video porque aquí te voy a hablar de 7 miradas en el baile de tango y qué significan. Seguime hasta el final. Alguna vez alguien dijo que el tango comienza por los ojos, aunque lo dijo en el sentido de que si no ves a quién abrazar, no podés bailar. Pero lo cierto es que la mirada es tan importante en el baile de tango que basta entrar a una milonga para corroborarlo. Sin ir más lejos, por ejemplo, en una milonga tradicional, estando un hombre sentado a 7 metros de distancia de una mujer, tiene que captar la mirada de ella para realizar ese gesto que se hace con los ojos, las cejas o con la cabeza para invitarla a bailar. Y ella en esos 7 metros tiene que detectar el movimiento de ojos, de cejas o de cabeza que le hace ese hombre para aceptarle la invitación. Nosotros estamos acostumbrados al ejercicio de ese cabeceo, como solemos llamarlo, pero cualquier persona que no perteneciera a nuestro mundo, el ambiente de tango, y lo viera por primera vez, se preguntaría cómo demonios cada persona sabe con quién bailará. Y esto habla de una mirada sutil, pero también normatizada, si se me permite el término, porque corresponde a los códigos establecidos desde hace 100 años y que utilizamos en el salón de baile para hacernos entender. Y esto es solo un ejemplo para decirte cuán importante es la mirada. Y en algunos casos usar anteojos, ¿no? Y más aún, una vez que ella dio el sí, que aceptó la invitación a bailar, como si no hubiera alcanzado verse a distancia, él confirma la invitación acercándose a la mesa de ella para llevarla a la pista mientras continúa mirándola a los ojos. Pero si bien todos miramos y nos miramos los unos a los otros, algunas miradas que imaginamos transparentes pueden no ser tan inocentes, al menos como creemos. Si descubriste alguna vez una mirada hermosa o mentirosa, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte me alienta a compartirte más información y es gratuito. Mi nombre es Gustavo Bensequil Sabá y ahora sí, continuemos. En este video voy a mostrarte 7 miradas en el baile de tango y qué significan. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quiero compartirte algunas claves que te ayudarán a entender cómo interpretar la dirección de una mirada. Claro que no se trata de algo infalible, porque a veces hay cuestiones físicas o emocionales que alteran el movimiento de los ojos. Por ejemplo, la mirada puede variar dependiendo de si una persona es zurda o diestra, pero lo que quiero compartirte es la dirección de la mirada que suele utilizarse más usualmente. En principio, establezcamos que dentro del área de las miradas contamos con diferentes zonas visuales: izquierda, derecha, centro, arriba y abajo, lo cual nos permitirá comprender más fácilmente qué se nos dice de acuerdo con cada dirección. Por ejemplo, si alguien está mirando hacia arriba, quiere decir que intenta recuperar aspectos visuales de una escena e inclusive intenta hurgar en su memoria para obtener algunos datos en especial. Si mira al centro, quiere decir que se conecta con la voz o se concentra en la conversación que se está manteniendo. Si mira hacia abajo, quiere decir que se está comunicando con su parte emocional tanto de forma psíquica o física, como puede ser el placer de una caricia o la frustración de una ruptura. Si mira a su izquierda, quiere decir que está recordando algo real, que intenta evocar un hecho real del pasado. Y si mira hacia su derecha, quiere decir que está imaginando. Y esta es la típica mirada de los creativos. Así que si entre tango y tango, por ejemplo, le preguntaras a la persona con quien estás bailando si está disfrutando del baile y te dice que nunca la había pasado tan bien, mientras dirige la mirada hacia su derecha, tu izquierda, lo más probable es que te esté mintiendo, porque como diría la especialista Sandra Burgos, no estaría accediendo a la zona de los recuerdos, sino que su mente estaría inventando algo en ese momento. Ahora bien,
Si una persona te mira dentro del triángulo ojo, ojo, boca, quiere decir que se siente cómoda. Si te mira desde el triángulo ojo, ojo, frente, quiere decir que siente un poder sobre vos. Y si por el contrario te mira desde el mentón hacia el pecho, quiere decir que se siente intimidada. Ahora, más allá de estas informaciones generales que provienen de la programación neurolingüística, existen miradas que nos comunican sensaciones en forma directa. Por ejemplo, si en ese espacio íntimo, que es la conversación que mantenemos entre tango y tango, él o ella te mira de los ojos a la boca, quiere decir que siente una atracción poderosa hacia vos. Pero si solo te mantiene la mirada, quiere decir que presta atención a tu conversación como antes te conté. Lo que sí es muy difícil es mantener la mirada. Es tan difícil quedarse al menos 8 segundos mirándose a los ojos que tan pronto como podemos buscamos cambiar la dirección como para que la otra persona no descubra qué podríamos estar pensando o qué podríamos estar pensando acerca de ella. Y por algún motivo se dice que los ojos son la ventana del alma. Pero lo cierto es que si alguien nos mirara fijamente, de inmediato sentimos una invasión de nuestra privacidad e inclusive sentimos que nos está acosando. De hecho, en algunos países, esa mirada fija en muchos casos se la considera como una actitud violenta o agresiva. Y el tema es que mirar tiene una doble cara, porque si bien con los ojos podemos seleccionar, como cuando elegimos con quién bailar en la milonga, por el otro lado, el simple hecho de mirar es una acción involuntaria. Miramos porque tenemos los ojos dispuestos a recibir estímulos visuales. Más aún, se calcula que 4 veces por segundo nuestro cerebro capta una instantánea, aunque parezca que todo fuera continuo. Más allá de todas estas miradas frontales, lo que sí me resulta inadmisible es la mirada por atrás. Definitivamente. Y esto es algo que he visto muchas veces en la milonga, porque él o ella terminan de bailar, todo con una sonrisa, se despiden como si hubiesen bailado la mejor tanda de su vida, y cuando giran la cabeza, abren los ojos mientras levantan las cejas para transmitirle a alguna persona cómplice que pasaron la peor pesadilla de su vida. Yo agradezco que al menos esos miembros de la pareja no fueran rudos uno con otro, pero transmitir con la mirada que el baile de esa mujer se parece a caminar en un bosque embrujado lleno de ciénagas, o que el baile de ese hombre era comparable a dormir una noche de invierno en un cementerio, me parece de mal gusto. Y te agrego un último dato, pero antes, si estás de acuerdo o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. A veces, mientras bailamos, estamos tan conectados con la música y la persona que abrazamos que entrecerramos los ojos y casi no miramos. Pero otras veces solo simulamos que no miramos, porque mientras ella parece dormirse en los brazos de él o él parece que bailara como si no viera la pista, ya estamos dirigiendo la mirada hacia la persona con quien imaginamos disfrutar la tanda siguiente. Y esto es porque en algún punto la visión está conectada con el deseo. Y esto es porque solo miramos gracias a un equilibrio entre luces y sombras. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.